que estén disfrutando del congreso. Para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín Arreche. Como habrán visto, trabajo en TCS hace más de ya 2 años. Trabajo específicamente en TCS Interactive, donde he trabajado como diseñador UX UI. Y donde he trabajado con una diversa cantidad de clientes y diversa cantidad de proyectos. Además de trabajar en TCS como diseñador UX UI, soy docente de la Universidad Ort, donde diseño programación, específicamente maquetado de sitios web, ¿sí? Con idiomas de frontend, como por ejemplo HTML y CSS. Como les mencionaba recién, me dedico a lo que es el UX UI, ¿sí? El UX UI, bueno, o específicamente el UX, es toda la parte donde nosotros entendemos cómo se utilizan los sitios web, ¿sí? O una aplicación, es decir, todo lo que está por detrás de lo que se ve en una interfaz web. Lo que hacemos en el UX es entender cómo el usuario va a utilizar nuestro sitio web, nuestra aplicación, lo que sea que nosotros vayamos a diseñar. Es decir, cómo un usuario va a navegar de un lado hacia otro, por ejemplo, dentro de un sitio o la aplicación que estemos diseñando. Y todo lo que es el UI es toda la interfaz que nosotros vemos, ¿sí? Lo que son los componentes, los botones, las cartas, los colores, las tipografías, etc. Siempre están totalmente vinculadas ambas disciplinas porque, en definitiva, con ambas se genera una mejor experiencia de usuario, que es el objetivo final, ¿sí? Traigo estas dos palabras que son crear soluciones, porque a mi manera de ver el diseño es una herramienta que sirve para solucionar problemas, ¿sí? Es ese momento cuando nosotros realmente logramos desbloquear el total potencial del diseño, ¿sí? Cuando logramos entender cuál es la mejor solución posible, porque muchas veces el diseño se aplica para hacer algo más lindo, algo más bello, pero el objetivo final del diseño es siempre solucionar un problema, y específicamente en lo que es el diseño digital o el diseño UX UI, ese problema es crear la mejor experiencia para el usuario posible dentro de ese sitio web o aplicación, ¿sí? Acá aparece una frase de un arquitecto, ¿sí? Uno de los padres de la arquitectura moderna, que dice que menos es más. Es una frase de Mies van der Rohe, ¿sí? Que empieza a aparecer un poco el concepto de diseño, de el menor diseño posible es el mejor diseño posible, de alguna manera, ¿no? A mí, en diseño digital, preferiblemente me gusta mucho más la frase invisible es mejor. ¿Por qué invisible es mejor? Porque cuando nosotros navegamos un sitio web, es nuestro objetivo como diseñadores UX UI que los usuarios sepan utilizar ese sitio web antes de conocerlo, ¿sí? Cuando un usuario ingresa a un sitio web y no lo conoce, se frustra y lo deja de usar, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos estar enseñándoles a los usuarios a utilizar lo que nosotros diseñamos. Tenemos que ya saber cómo los usuarios van a utilizar lo que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Además, como hablaba un poco de lo que es el UX y todo lo que es el research o la investigación que nosotros hacemos para comprender a los usuarios, también es una comprensión en algún punto bastante invisible. ¿Por qué? Porque un usuario muchas veces se enfrenta a problemas dentro de un sitio web, dentro de una aplicación, no sabe utilizar una cosa, no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, ¿sí? Es nuestro objetivo comprender ese problema que muchas veces es invisible o muchas veces es inconsciente para el usuario, ¿sí? ¿Cómo nosotros detectamos esos problemas? Bueno, hoy en día existen un montón de métricas, ¿sí? En cuanto a lo que es el análisis de datos de un sitio web o de una aplicación. Y con esas métricas nosotros empezamos a comprender cómo un usuario o por qué un usuario elige una aplicación u otra, ¿sí? Es importantísimo todo lo que es el diseño de la accesibilidad o el diseño UX UI, porque va a permitir que el usuario seleccione lo que nosotros estamos diseñando. Por más de que dos plataformas funcionen igual o sean similares, si una plataforma tiene un mucho mejor diseño en cuanto a lo que es una experiencia de usuario, el usuario inconscientemente va a seleccionar esa, ¿sí? Traigo esta estadística porque 1 minuto 30, ¿sí? Es lo que demora un usuario en utilizar un sitio web o una aplicación nueva, y si el usuario no lo entiende o no sabe utilizarlo en 1 minuto 30, él mismo lo borra y nunca más lo vuelve a utilizar, ¿sí? Entonces en ese minuto 30 la estadística o la métrica que tenemos nosotros los diseñadores para realmente hacer entender a ese usuario cómo utilizar ese sitio web, ¿sí? Ahora ustedes se dirán, ¿cuál es el secreto del diseño UX UI, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos comprender ese usuario para que entienda lo que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Y bueno, el objetivo final es siempre esto, ¿no? Es cómo logramos que la experiencia de usuario sea totalmente imperceptible, es decir, que el usuario ni siquiera se dé cuenta que está utilizando un sitio web, ¿no? O está navegando a través de nuestra aplicación. Y bueno, la respuesta está en la psicología del ser humano, ¿sí? Nosotros como diseñadores tenemos que comprender a los seres humanos. ¿Cómo los comprendemos? Y bueno,
los seres humanos tienen comportamientos, ¿no? Son comportamientos naturales que tienen de, por ejemplo, es una comprensión es comprender la comprensión del ser humano. ¿Cómo nosotros comprendemos al ser humano? Los seres humanos tienen comportamientos o hábitos, ¿sí? Son esos hábitos los que nosotros los diseñadores tenemos que identificar para que nosotros podamos diseñar o aprovechar esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos identificamos iconos en sitios web. Por ejemplo, una casita es un icono, ¿no? Esa casita sabemos que estamos yendo a un inicio de página, a un inicio de sitio web. Son todos ese tipo de comportamientos o cosas que los seres humanos ya asocian con algo que nosotros tenemos que aprovechar como diseñadores. Traigo este concepto porque es importante. Para diseñar hay que comprender al ser humano, ¿no? Muchas veces pasa que con nosotros como diseñadores innovamos, dejamos de comprender o dejamos de lado las decisiones o dejamos de lado el diseño por el simple hecho de innovar, ¿no? Y hay cosas que ya funcionan bien y que no hay que innovar, pero sí en otros campos se puede innovar. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué campos se puede innovar, ¿sí? Los elementos, las tipografías, los colores, ¿sí? Son todo lo que hablábamos de lo que es el UI, ¿no? Todas las decisiones que se toman en un sitio web tienen una justificación, ¿sí? Un color llama la atención por algo en específico. Un color rojo, bueno, es un warning, ¿no? Es como ya nosotros asociamos que es el rojo del semáforo, ¿no? Un verde, bueno, se sigue, por ejemplo, en un formulario y está bien. Todas las decisiones que se toman dentro de un sitio web, dentro de una aplicación, dentro del diseño, ¿sí? Tienen una decisión específica. Y un objetivo específico, que en definitiva el objetivo siempre primordial es crear una experiencia o una herramienta de uso intuitivo. ¿Sí? Es esto que hablábamos de que el usuario tiene que comprender lo que está utilizando antes de haberlo visto. ¿Sí? Ahora que ya hablamos un poco de lo que es el UX UI actual, me gustaría un poco hablar de lo que va a ser el futuro. ¿Sí? En el futuro que nosotros tenemos, empiezan a aparecer un montón de tecnologías nuevas, ¿sí? Que nosotros como diseñadores tenemos que empezar a comprenderlas para poder diseñar experiencias mejores dentro de esas tecnologías. ¿Sí? No vale esto que hablábamos recién de innovar por innovar, ¿no? Es realmente aprovechar esa tecnología, o sea, aprovechar las herramientas nuevas para crear una experiencia mejor de lo que se está viendo, ¿sí? Por lo menos hoy en día, ¿sí? ¿Qué significa esta experiencia excepcional de alguna manera para los usuarios? Bueno, acá ya hoy en día los usuarios no alcanzan con experiencias normales, ¿sí? Alcanzan con experiencias de personalización, por ejemplo, en tiempo real. ¿Qué herramientas tenemos? Por ejemplo, la inteligencia artificial nos sirve para identificar estas experiencias, ¿sí? Con la inteligencia artificial lo que hacemos nosotros, perdón, es identificamos, ¿sí? O empezamos a conocer a los usuarios de nuestros sitios web, ¿no? Ya, por ejemplo, un sitio web o una aplicación nos sugiere cosas, ¿no? Nos sugiere cosas de acuerdo a nuestros gustos, ¿sí? Y es con esos gustos que nosotros podemos empezar a realmente comprender al usuario de una manera muchísimo más profunda, ¿no? Ya empezamos a saber qué es lo que quiere un usuario comprar dentro de un sitio web, por ejemplo, entonces nosotros sugerimos esas compras, ¿no? Me imagino que todos conocen ChatGPT y OpenAI, ¿no? Ya empieza a crearse una manera también distinta de utilizar interfaces ya con asistentes virtuales, ¿no? Directamente los usuarios preguntan lo que quieren a un chat, ¿no? Y ese chat le tira eso, ¿sí? Eso es un gran cambio en lo que es una experiencia de usuario, porque ya el usuario ni siquiera está buscando, ni siquiera está navegando en un sitio web, simplemente hace la consulta que él quiere y recibe información, ¿no? Es una innovación enorme en el diseño UX, UI, eso, y es una innovación que puede llegar a aplicarse en un montón de sitios web, ¿no? Por ejemplo, sitios web de pedidos, ¿no? De comida, directamente que vos le hables a la aplicación y se haga el pedido, ¿no? O que vos escribas el pedido y se haga, ni siquiera navegues en un sitio web, ni siquiera navegues en lo que es la plataforma o la aplicación. Y acá traigo un concepto que es interesante, que en definitiva también es una de las misiones del diseño, ¿sí? Hay muchos grupos de la sociedad bueno, sin importar sus limitaciones o sus comprensiones, nosotros tenemos que incluirlos en este diseño, ¿no? En lo que es esta brecha digital, ¿no? A medida que crecen más las tecnologías y crece más el mundo de la tecnología en cuanto a tecnologías específicas, como por ejemplo la realidad aumentada, lo que es el AR también y la realidad virtual, ¿no? Se empieza a agrandar esta brecha digital. Y es nuestro objetivo como diseñadores, tiene que ser achicar esta brecha digital de alguna manera, permitiendo o creando experiencias de usuario que sean accesibles para todos los seres humanos, ¿sí? No podemos solamente pensar en un solo usuario o un solo usuario específico, ¿no? Nosotros tenemos que abarcar un mundo grande para poder diseñar para todos en algún punto y achicar esta brecha digital, ¿sí?
Es el futuro, estas tres palabras para mí, ¿sí? Es la innovación, la personalización y la ética, ¿no? Esto de la innovación es, bueno, innovar con un objetivo claro, de crear una experiencia mejor, ¿sí? Utilizar las tecnologías nuevas para crear una experiencia muchísimo más novedosa o muchísimo más mejor de lo que se tenía antes, ¿sí? No innovar por el solo hecho de innovar. La personalización es lo que hablábamos, ¿no? Cada vez más las aplicaciones nos conocen, entonces nosotros como diseñadores podemos empezar a jugar un poco con esa personalización, es decir, compartirle datos específicos, saludar a nuestro usuario, por ejemplo, que ya es recontra común, pero hace unos años no era común que te diga bienvenido y mi nombre en un sitio web o una aplicación, ¿no? Y la ética es lo más importante, que es esto, por ejemplo, de no crear experiencias que sean malas, ¿no? En algún punto, por ejemplo, no crear experiencias que sean adictivas o intentar siempre crear experiencias donde el usuario es el que decide, ¿no? Muchas veces, hoy en día, en ciertos sitios web, dejamos de decidir, ¿no? Por ejemplo, nos indican un camino, nosotros seguimos ese camino, no estamos decidiendo qué camino tomar en sitios web o en ciertas aplicaciones, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Y ahí es un poco más complicado, es un mundo enorme, ¿sí? De lo que es la ética del diseño y cómo nosotros nos tenemos que enfocar en mantener esa ética para no generar una experiencia de usuario que en algún punto sea no beneficiosa para el mismo, ¿no? Todas las decisiones de diseño siempre se centran en el usuario, ¿sí? Nosotros cuando diseñamos siempre estamos centrándonos o enfocándonos en ese usuario que nosotros estamos conociendo. En base a ese usuario que nosotros conocemos vamos a diseñar una experiencia mejor. Cuanto nosotros más conocimiento tengamos de ese usuario, más personalizada puede ser esa experiencia y más fácil va a ser para el usuario entender nuestra aplicación que estamos diseñando, ¿sí? Para conocer los usuarios, nosotros en lo que es el campo laboral hacemos un montón de entrevistas, ¿sí? Que empezamos con los clientes, empezamos con qué es lo que quiere el cliente, después conocer a las personas que van a utilizar nuestros sitios web, ¿sí? Empezamos con entrevistas donde entendemos por dónde van a ir, para qué lo van a utilizar, qué problemas pueden llegar a tener. Muchas veces en lo que es el trabajo, no siempre creamos algo de nuevo, sino mejoramos una experiencia que ya existía, ¿sí? Y esa experiencia que ya existía, bueno, tenía un montón de problemas. ¿Cómo encontramos esos problemas? Con esas métricas que hablábamos, ¿no? Le damos al usuario una tarea específica para cumplir dentro de un sitio web y vemos dónde su usuario está teniendo problemas, ¿sí? Y por qué los está teniendo, ¿no? Ahora sí, yendo un poco a lo que es el futuro específico, empiezan a aparecer un montón de tecnologías nuevas, como por ejemplo lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Nosotros como diseñadores las tenemos que utilizar para nuestro favor, no utilizarlas por simplemente utilizarlas, ¿no? Pero imagínense navegar a través de sitios de web tridimensionales, ¿no? Ya no es más una navegación simple o plana. Hace poco aparecieron lo que eran las Apple Vision Pro, no sé si las han visto, donde ya podés navegar sitios web de una manera virtual, ¿sí? Desde los lentes, ¿no? Pero bueno, se puede ir un paso más todavía, ¿no? Empezar a diseñar experiencias de usuario donde realmente vos estás en el sitio web y estás metido dentro de ese sitio web, ¿no? Y ahí es donde un poco va a empezar a cambiar y se va a shapear un poco lo que es el futuro, de alguna manera. Vamos a empezar a diseñar experiencias distintas, ¿sí? De esto que hablamos, ¿no? De estar invertido totalmente en esa experiencia, donde vas a poder interactuar hasta capaz que con elementos de ese sitio web, ¿sí? Yo los voy a poder mover, yo los voy a poder alterar a través de una personalización que yo quiera, ¿no? Y va a ser un mundo multidimensional, ¿sí? Yo voy a estar caminando dentro de ese sitio web, por ejemplo, y voy a poder estar moviéndome a través, mismo en mi casa, pero no voy a saber que estoy en mi casa, ¿no? De alguna manera. Todo lo que es el VR y el AR se ha utilizado un montón para lo que es el entretenimiento y los juegos. Y por ejemplo, se me trae un concepto, esto es un concepto de lo que es la Fórmula 1, ¿sí? Acá es un claro ejemplo de cómo se utiliza la innovación de alguna manera, mejor, de una manera excelente, porque mejora la experiencia del usuario, ¿sí? Nosotros cuando vemos la Fórmula 1, por ejemplo, por la tele, vemos todas las curvas, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a lo que es la Fórmula 1 específica, nos sentamos en una curva y vemos solamente esa curva, ¿no? Bueno, acá se combina de alguna manera los dos mundos, ¿no? Yo puedo ver la pista entera a través de mis lentes y puedo ver las pantallas que yo quiero, ¿no? Entonces, acá se está utilizando la innovación de alguna manera, de una manera perfecta, ¿sí? Se innova a tal punto donde yo puedo unir ambas experiencias para crear una experiencia mejor. Es un ejemplo, ¿no? Donde hay un mundo tridimensional, veo toda la pista. Es un concepto de diseño todavía no está desarrollado, pero bueno, es un gran avance y es una metodología que se puede empezar a aplicar a otros eventos deportivos, ¿no? Como por ejemplo puede ser ver, por ejemplo, desde el casco realmente del piloto, ¿no? Y girar la cabeza y ver qué es lo que está viendo el propio piloto o escuchar el ruido del motor, ¿no? Donde nosotros estamos totalmente inmersos en esa experiencia y ya empezamos a formar parte de esa experiencia.
Acá hablo un poco también de lo que es el diseño exclusivo, ¿no? Cómo nosotros podemos crear diseños que sean para todos, ¿no? Y este también es importantísimo, porque nuestras aplicaciones las van a utilizar un montón de personas, ¿sí? Que no son todos iguales, por más de que los seres humanos tienen comportamientos o hábitos específicos, y cómo nosotros podemos diseñar para todos, ¿sí? Y acá empezamos a hablar un poco de qué son por ejemplo, los tamaños de letra, ¿no? Nosotros tenemos que tener o entender que hay gente que va a utilizar tamaños de letras más chicos, más pequeños, más grandes, lo que son los colores, hay gente que no ve todos los colores, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente no ve todos los colores, ¿cómo nosotros podemos aplicar esos colores para ayudar a los usuarios a entender nuestro sitio web, ¿sí? Esto del VR y el AR, para mí lo que va a impulsar o lo que quiero que impulse en algún punto es una herramienta de integración social, ¿sí? Imagínense nosotros poder dar clases a alumnos en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, que alumnos vayan con sus lentes y comprendan idiomas o les podemos enseñar idiomas desde montones de partes del mundo, o que vayan al colegio con gente de otro lugar, de otro país, ¿no? Podemos permitir crear una experiencia educativa muchísimo mejor, ¿no? Para mí, ese va a ser el objetivo de algún punto, o lo que más me apasiona del diseño, esto que se viene ahora, es cómo nosotros podemos crear una herramienta que de alguna manera integre a todas las sociedades para un futuro mejor, ¿no? En definitiva, ese tiene que ser el objetivo de lo que es el diseño, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, el diseño va, de alguna manera, a cambiar la manera que estudiamos, ¿no? Con realidades aumentadas, por ejemplo, podemos ver los huesos o podemos entender qué es lo que se está haciendo. Esto en medicina antes hacía con lo que son cadáveres, ¿no? Lo que es las clases de anatomía, donde se estudian, por ejemplo, los músculos. Bueno, ¿por qué no ver a los músculos de esta manera, no? O por qué, por ejemplo, un médico no le puede enseñar al paciente el tratamiento que se le va a hacer de esta manera para que lo pueda comprender mejor, ¿no? Acá se empieza a juntar todos los mundos, ¿no? De alguna manera, se empieza a juntar ese mundo que nosotros hablamos de la educación con la tecnología. Y creo que por ahí se puede llegar a crear un futuro mejor. Siempre, obviamente, haciendo foco en la experiencia del usuario y haciendo un foco centrando al usuario como objetivo final, ¿sí? Bueno, todas estas experiencias tienen que ser diseñadas, ¿sí? Y la manera de diseñarlas va a depender un poco del objetivo de esa experiencia, ¿sí? Si es para estudiar, bueno, veremos cómo lo haremos, pero si es para un médico, también. Y bueno, esa es mi charla, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna consulta específica, estoy encantado de responderla. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por haber venido.